Muy buenos días a todos, primer lunes del 2016, así que déjenme por favor felicitarles el nuevo año en nombre de todo el equipo de Más Claro, equipo que dirige Isabel Durán. Iniciamos el nuevo curso político con eso del váyase señor Mas, pronunciado por la CUP. Las elecciones catalanas parece que son inevitables y también el lanzamiento del guante de Pablo Iglesias a la facción sensata del PSOE, así es como llama a los que están dispuestos a pactar con él. Bueno, pues de esto, de la inestabilidad política que en este momento se va a transformar en inestabilidad económica, vamos a hablar en los próximos minutos con mis compañeros. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Está por aquí Federico, Hola, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy contento de volver a esta mesa. Bueno, tengo que decirles a ustedes que mis compañeros hoy me van a apoyar muchísimo porque realmente nosotros estamos iniciando este inicio de año con un equipo que es el de otro programa, así que disculpen todos los problemas que puedan surgir. Tengo aquí también a Luis, muy buenas. Saludos, gracias por estar aquí también todos mis compañeros que en este momento tengo que decir que son para mí nuevos, pero bienvenido también, querido compañero Raimundo. Bueno, tú y yo nos conocemos desde el Nos grupo conocemos Z porque somos ya muy mayores. No, que va, tampoco. Bueno, pues tengo que decirte, Raimundo, que hemos iniciado el año con viejos problemas, o sea que es año nuevo con problemas que heredamos del pasado, ¿no te parece? Sin duda, y además con un problema añadido. ¿Cuál es? Y es que en la estrategia de todos los partidos, los nacionales y los, en este caso, catalanes, es decir, todos los partidos tenían planeado y su hoja de ruta estaba basada en que la CUP iba a apoyar a Mas. Entonces, de repente, la posibilidad de unas elecciones anticipadas en Cataluña, ahora ya en serio, desbarata absolutamente todos los planes de todos los partidos, incluido esto que vemos ahora de Susana Díaz, que ya se ha anunciado, a todos, a la propia Esquerra Republicana de Cataluña, no quería ni muerto repetir el Junts per sí, la coalición que llevaba con Mas, y entonces ahora temen verse obligados por presiones otra vez a repetirla. En fin, están todos patas arriba. Bueno, pues ese panorama que tú nos dibujas, le hemos pedido que haga los deberes Víctor Arribas y que empiece a situarnos cómo puede quedar esa geografía en estos momentos de Cataluña. Víctor, feliz 2016. Gracias por estar ahí y cuéntanos cómo queda ese panorama que ya ha apuntado Raimundo. ¿Qué tal, Nieves? Buenos días a todos y feliz año 2016 también a vosotros y a todos nuestros telespectadores. Bueno, efectivamente lo que se abre ahora es un momento de gran incertidumbre, de enorme inestabilidad política en Cataluña por el no que ayer han dado las CUP a la investidura de Artur Mas. Hay que decir que la votación de las CUP se realizaron por 36 votos a 30, por solo 6 votos, hubo también una abstención, pero es lo que niega, parece que definitivamente, la presidencia de la Generalitat a Artur Mas. Nos hemos preguntado, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir a partir de esa negativa, de manera colegiada, votada en los órganos de dirección de la CUP, a la investidura de Artur Mas? Bueno, la primera opción es que pueda haber un anuncio de retirada de la vida pública, de la vida política de Artur Mas. Parece improbable porque él ya ha dicho esta mañana que tiene ganas de seguir luchando por mantener el cargo, por mantener la poltrona política de la presidencia catalana. En segundo lugar, que Junts pel Sí, Juntos por el Sí, acepten presentar un nuevo candidato a la investidura, un candidato que sería diferente a Artur Mas, un candidato que podría ser Raúl Romeva, que encabezó la candidatura de Juntos por el Sí, o podría ser también Oriol Junqueras. Si ninguna de estas dos condiciones se dan, ¿cuál sería el tercer escenario? El de la celebración de nuevas elecciones. Si el sábado 9 no hay un candidato investido presidente, se convocarían automáticamente elecciones catalanas, que serían aproximadamente a finales de febrero, principios del mes de marzo, y serían las cuartas elecciones autonómicas en un plazo muy corto, de 5 años y medio tan solo. En 5 años y medio los catalanes habrían ido a votar para el Parlamento catalán tan solo 4 veces, si este último escenario se produce. Hoy queremos preguntarles aquí en Más Claro Agua la siguiente cuestión. ¿Debe Artur Mas abandonar la política? Con esta situación nueva que se abre tras la negativa de la CUP, ¿debe Artur Mas abandonar la política? Si quieren votar afirmativamente, háganlo en el 905-855-001. Ya saben que el mismo terminado en 2 vale para votar que no, que Artur Mas no debe abandonar la política. Y también les proponemos participar en Twitter a través de nuestro hashtag que ya desplegamos en 3
3 asuntos de debate en concreto. El primero será almohadilla MCA, retirada más. El segundo, hablaremos también de la crisis interna del Partido Socialista, MCA, ruptura PSOE. Y en último lugar, hablaremos de economía y de los vaticinios para este año que ahora empieza, MCA, Economía España. Así que Nieves, con todos esos asuntos comenzamos ya. Muy bien, Víctor, pues te pido por favor que te añadas a la mesa y comenzamos a debatir. Lo primero, Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Realmente es que Artur Mas le ha abandonado la política le abandona a él? ¿Artur Mas ya está finiquitado? ¿Es un cadáver político? Son muchas preguntas. Verdaderamente es que la situación no hay un cuadro parecido en la historia de España. Por tanto, es muy difícil la comparativa. Siempre buscamos fundamentos para ver cómo puede producirse el presente, el futuro, pero no tenemos datos. Están pasando cosas tan absolutamente extrañas en la política que los propios líderes, pues lógicamente el otro día decía el presidente de Extremadura, aquí en esta emisora, claro, es que yo tengo mis dudas, es que tengo dudas de lo que está pasando, porque y yo qué voy a decir de lo que va a pasar en el PSOE, si es que está todo tan... Y es verdad, yo creo que es una impresión de general en la política. Hombre, una salida que puede haber a esta situación, a esta conmoción, es que Rajoy convocara elecciones generales al mismo tiempo que las autonómicas catalanas. Yo creo que esto, digamos, empezaría a esta situación, digamos, tan impredecible, empezaría a ponerle un poco de sensatez. Vamos a ver si somos capaces de embridar la situación y vamos a ser capaces de hacer cosas racionales, porque lo que está pasando es bastante irracional. Bueno, Ricardo pide en este momento de inestabilidad, no solo en Cataluña, también en España, pide sensatez, empezar el año con sensatez. Antes de que habléis este sector de la mesa, Laura Gómez quiere también hablarnos de lo que ha pasado en estas últimas horas. Escuchen. La CUP dice no a Artur Mas y aumenta la inestabilidad política en la Generalitat. Un escenario que parece ya haberse asentado en Cataluña después de las últimas elecciones del pasado 27 de septiembre. En el mes de noviembre, durante el debate de investidura, los antisistema dejaron claro que no estaban dispuestos a investir a Artur Mas como presidente. Una situación que dibujaba un escenario muy complicado para los catalanes, sin un gobierno estable y con la amenaza de nuevas elecciones. Y una situación que todavía se complicaba más el pasado domingo 27 de diciembre, en plenas fiestas navideñas. La CUP llevaba a cabo en asamblea su primera votación para decidir sobre la investidura de Artur Mas. Contra todo pronóstico y retando a toda lógica, esa votación acaba en tablas. 1.515 votos a favor y 1.515 votos en contra. Prórroga y penaltis en Cataluña. Hasta este domingo, cuando la formación antisistema acordó en su consejo político que los 10 diputados de las CUP en el Parlamento se abstendrían si se celebrase un pleno de investidura en los próximos días. Ponen así a Artur Mas y a Junts por el Sí contra las cuerdas. O cambian de candidato o convocan nuevas elecciones en Cataluña. Los socios del presidente no aceptan el órdago y no ponen candidato alternativo, pero o mueven ficha o en marzo los catalanes vuelven a las urnas por cuarta vez en los últimos 5 años. Bueno, pues así están las cosas. Quedaban por escuchar a Federico y a Luis, pero quiero que escuchéis también a Artur Mas. Piensa que es el primero que ha reaccionado esta mañana y ha dicho cosas como esta. Ahí están. Estoy tranquilísimo y con ganas de luchar, con ganas de tirar para adelante, con ganas de plantar cara a los poderes de Madrid que siempre han intentado que este país no pudiera seguir adelante, pero también con ganas de plantar cara a algunos de aquí que ponen las cosas difíciles. Bueno, Federico, yo creo, primera reacción. Artur Mas yo creo que merece un capítulo aparte. Bueno. Él por sí mismo, es decir, el lío brutal al que ha llevado a Cataluña, a los catalanes, la fractura que ha generado en la sociedad catalana, la manera tan absolutamente irresponsable con la que ha estado gobernando desde que fue elegido por primera vez como presidente de la Generalitat, yo creo que él solo merece un capítulo aparte. Para mí es un muerto político desde hace tiempo, lo que pasa es que hay muertos que tarda mucho en morirse del todo, pero es un cadáver político desde hace mucho tiempo. Pero él se resiste, ¿eh? Bueno, sí, ese es el problema, que hay gente que tarda mucho en morirse con lo que debería de morirse, pero le cuesta, pero yo creo que al final es evidente que en fin, pasará a la historia como lo peor que le ha podido pasar a Cataluña en muchísimos años. Pero dicho eso, el escenario
es que es totalmente nuevo, como decía antes Ricardo. Para los que analizamos la política y el entorno político, nos resulta tremendamente complicado poder decirle a la gente qué es lo que... Cuando la gente nos pregunta por la calle qué va a pasar, no lo sé. ¿Porque os lo preguntan por la calle? A mí mucho. Sí, imagino que a todos. La gente nos hace, ¿qué va a pasar? Pues mire, no sé, claro, yo ya no sé decirle qué pues lo que va a pasar, porque es que es muy complicado poder aventurar y poder hacer una predicción sobre la... Pues yo os lo pido, Luis Valcarce, ¿qué va a pasar? Evidentemente. No es decir qué es lo que va a adivinar qué es lo que puede pasar, sino analizar lo que está pasando. Pero otras veces sí que hemos podido... Yo pensaba, por ejemplo, que la CUP al final iba a apoyar a Mas. Me equivoqué, por muy poco, porque al final... Artur Mas también lo creía y lo tenía en la hoja de ruta. Yo creo que era algo previsible, no era ni... previsible dentro de lo que significa el marco de pensar que los antisistemas al final iban a acabar apoyando al que es el icono de la burguesía catalana del 3%. En ese marco tan inverosímil, pues sí, era creíble. Al final, la CUP, por instinto, no por coherencia, por instinto de supervivencia política, decide por nada rechazar la investidura de Mas. Mas debería haber abandonado la política hace ya muchísimo tiempo. Mas es el que adelanta las elecciones para conseguir esos 6 diputados que le faltan e iniciar la huida hacia adelante con el proceso, y no solo no los gana, sino que pierde 12. Luego después arrastra a Esquerra al experimento este de Junts pel Sí. Le sale fatal porque la suma de los dos es mucho menor que la que habían conseguido antes. Y luego, a partir de ese resultado, queda a manos de los antisistemas de las CUP, que es lo que le humillan, le torturan y le llevan al desastre político que hay ahora. Mas no tiene ni siquiera aliados políticos. Su propio partido le ha cambiado las siglas, es tóxico. En las generales hizo el ridículo. El cadáver político, el ataúd político de Mas no lo quiere llevar nadie. Nadie lo quiere cargar en los hombros en este momento. Ya, fijaros que ha dicho Artur Mas que la CUP puede forzar unas nuevas elecciones, pero lo que no va a cambiar es de presidente. Bueno... O sea, que de alguna manera él piensa que va a estar ahí. Él sigue convencido de que va a estar ahí. De hecho, si hubiera nuevas elecciones, Nieves, él va a seguir ahí hasta el mes de marzo, por lo menos, o abril o mayo, porque unas nuevas elecciones seguro que abrirían un nuevo proceso de negociación entre partidos y posiblemente otros 3 meses de inseguridad y de inestabilidad y de no saber quién va a ser el presidente. Hay algo de lo que habéis dicho que creo que hay que puntualizar. Es un cadáver político, lo viene siendo desde hace tiempo, pero ojo, la criatura que él trajo sigue ahí, sigue viva. Sigue viva y va a seguir viva mucho tiempo, porque hay personajes que van a tomar ese testigo, aunque Mas desapareciera de la vida pública. Hay un Junqueras, hay un Romeva, hay una Carme Forcadell, hay personas, está Ada Colau, no nos olvidemos que ese testigo también lo recogerán los radicales de extrema izquierda. Un hombre de paja y no pinta nada. Perdonad porque Raimundo Castro, que ha sido el primero en hablar, está ahí mordiéndose las uñas, Raimundo, porque ahora... ¿Quién es la nueva salida? Ada Colau parece que se está preparando para unas nuevas elecciones y salir como la gran triunfadora de todo esto. Bueno, pero Ada Colau tiene un problema, y es que ahora es el primer partido junto a Podemos. A lo mejor no lo es porque en las autonómicas no fue el primer partido, en las generales sí. Entonces yo creo que tampoco tenían mucho interés en un adelanto electoral en Cataluña. O sea, otra cosa es que ahora, como es todo sobrevenido, he de decir, para que nos imaginemos cómo estaba el patio y cómo es ahora, que hasta Antonio Baños, que es la cara conocida de la CUP, le había dicho y garantizado a Mas que le iban a votar. O sea, fijaros cómo estaba el patio, que hasta la CUP creía, la dirección de la CUP creía... Claro, y que había movido, porque una de las 2 propuestas que hace la dirección, el secretariado de la CUP, es darle 2 diputados de los 10 que tiene la CUP, darle 2 a Mas para ser investido y 8 a abstenerse, para obligarle a ley a negociar para impedir, que es la filosofía que tenían, para impedir, decían ellos, para la dimensión social, impedirle que hiciera ajustes o que hiciera una política de derechas, decían en la CUP, pues haciendo ley a ley, rechazándosela, con lo que Mas, además de haber salido presidente, la tendríamos también buena, porque ley a ley tendría un problema. Como decían los convergentes, eso era como darle una pistola a los de la CUP y decirles, en julio cuando quieras nos rematas, en 6 meses nos pegas un balazo cuando quieras. Como estaba diciendo como un ejemplo de tal, pero yo creo que lo que sí, digamos, va a hacer reflexionar a Cataluña muy seriamente, y por eso Mas lo tiene muy crudo,
es lo que también dicen los de la CUP y han dicho todos. O sea, es decir, el propio Mas ha dicho que él, si era un estorbo para la independencia, se retiraba. Y no se retira, ni vamos, o sea, se agarra al clavo ardiendo, se quema la mano, se el valor de su palabra, decir, por eso, o sea, que tremendo. Entonces, o sea, que estamos, y entonces yo creo que va a haber más y más va a llevar a la destrucción a Convergencia. No, eso ya ha y pasado. claro, y Esquerra Republicana de Cataluña tiene un problema, hoy veremos qué pasa, pero tiene un problema dramático porque nadie quiere volver a repetir con Democracia y Libertad, que es el partido de Mas, nadie quiere volver a repetir en una coalición que les lleva al desastre y que va a tener menos de lo que ha tenido. ¿Sí? Bueno, en esta semana, ¿qué piensas que va a pasar, Ricardo? En esta semana, hasta la convocatoria, puede ser convocatoria de elecciones, pero hay otros pasos intermedios, quizás. A lo mejor Artur Mas da un paso atrás y aparece una nueva figura, ¿no? Yo creo que tenemos afortunadamente España tiene suerte a veces en la geopolítica, ¿no? Y estamos en una semana en la que la población está despistada, estamos en Navidades, estamos celebrando Reyes, quiere decir que es un tiempo en el cual los partidos y los dirigentes pueden reflexionar, pueden, digamos, estar trabajando en qué hacer. Por tanto, yo creo que no hay una iniciativa inmediata. Pienso una cosa, a la chita callando, lo que está pasando en Cataluña es que esos dos ejes que siempre ha habido, que son el nacionalismo y, digamos, derecha-izquierda, pues se ha levantado los conservadores de Cataluña, la derecha catalanista, viendo que la suma de Podemos más Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, la izquierda, digamos, independentista, podríamos decir, realmente tiene una suma astronómica, o sea, es que es brutal, le sacan a la derecha, todo y más. Por tanto, claro, en el eje, ese eje sigue existiendo, derecha-izquierda, aunque es verdad que Mas ha llevado a toda la población hacia el eje independentismo, constitucionalismo, pero claro, la gente dice, bueno, pero esto, o sea, ¿cómo vamos a dejarnos gobernar por la extrema izquierda en Cataluña? O sea, una cosa es ser nacionalista. Es que yo no descarto, de hecho, que... Y entonces termino. Y entonces, claro, el eje izquierda-derecha va a volver sobre la mesa en Cataluña. Por tanto, creo que las fuerzas, podríamos decir, de la derecha catalanista están pensando y están trabajando cómo hacer que más ese tiempo que tiene que durar, cómo recomponer la derecha catalanista, porque no puede ser que Cataluña la gobierne, se dirán los catalanistas de derechas, la extrema izquierda. Esto es una cosa que no puede ser. O sea, que estás dando la razón, perdonadme, porque esto es una novedad, estás dando la razón al gobierno, Ricardo, que dice que el no a Mas realmente lo que hace es romper el soberanismo. Sí, bueno, en el sentido no lo rompe, no. Yo lo que digo es que el soberanismo lo coge la extrema izquierda. O sea, de pronto, digamos, la extrema izquierda se convierte en el soberanismo catalán. Raimundo planteaba una cosa que es, yo creo que puede ser la clave de todo esto, y es que es evidente que después de todo lo que ha pasado, parece evidente, es difícil que Esquerra pueda volver a repetir en una lista con la derecha de Convergencia. Eso es. Sí podría producirse entonces sobre el pacto del referéndum un pacto entre los tres partidos de extrema izquierda, Esquerra, Podemos y la CUP. Y que ellos sí fueran en una lista conjunta frente a una de centro-derecha o un centro-izquierda, centro-derecha disgregados y diluidos, porque evidentemente no va a haber pacto PP, PSC, Ciudadanos, y mucho menos con Convergencia, que estarían de pronto con lo que quede de Convergencia. Se queda algo después de todo esto, porque creo que quedarán las migajas de Convergencia, ya no queda ni el nombre. Entonces, y esos, claro, un gobierno de la Generalitat sobre esa base. Pero todavía queda mucho, porque ese tripartito es muy posible. De hecho, Podemos es el que están buscando. Podemos le está tirando los tejos a Esquerra y a la CUP hace mucho tiempo. Pero la CUP de aquí sale muy tocada. Sale deshilachada. La CUP de esto, la CUP de aquí sale muy tocada, sale dividida. Hay un sector, Baños prácticamente ya amagado con dimitir. Hay un sector que estaba a favor de la investidura por Mas y que ha quedado de alguna manera descolocado, con lo cual hay que ver lo que queda de la CUP. Pero ese sector, que tienes razón, pasa a Esquerra Republicana. Esa gente sigue votando. No pasa a Democracia y Libertad. Claro. Es decir, son de izquierdas y pueden ser independentistas, pero de izquierdas. Y luego espera a ver qué papel le queda a Junqueras. Pues Junqueras ha dicho que con Podemos tampoco quiere ir muy lejos. En todo caso, sintonía la que quieras. Sintonía para un tripartito de izquierda radical que, como dijo Ricardo, le ha robado la pancarta del derecho a decidir, que no era otra cosa que la desconexión y separarse de España, a Convergencia.
muchísimas. Bueno, quiero deciros que hoy comparte noticia no solo la CUP, sino también las palabras de Iglesias y las respuestas inmediatamente de algunos de los varones, ¿no? Me refiero a Pablo Iglesias, que ya sabéis que está diciendo que hay un PSOE sensato y otro PSOE que está cercano al PP. No sé qué os parece. Yo sé que el concepto de sensatez que tiene Pablo Iglesias a lo mejor no coincide con el nuestro. Lo que yo entiendo por un PSOE sensato es justo lo que él entiende como un PSOE insensato. Es decir, yo creo que el PSOE sensato es el que bueno, luego creo que tendremos a Guillermo Fernández Vara, yo creo que es el de ciertos varones del PSOE que están intentando que en este nuevo escenario efectivamente se imponga el sentido común, la sensatez y ver cómo conducimos todo esto para procurar la gobernabilidad del país en unas condiciones razonables. Y luego hay un PSOE que solo quiere gobernar a costa de lo que sea, que en estos momentos creo que domina la dirección federal, que es Pedro Sánchez y su gente, y es el que intenta acercarse a Podemos y es el que entonces, para Pablo Iglesias esos son los sensatos. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias con esa sensatez que él apela del PSOE. Escuchen. Y yo insisto en que nosotros tenemos que seguir tendiendo la mano para tratar de que los sectores más sensatos, a los que por desgracia parece que no les dejan abrir la boca en las últimas semanas en el Partido Socialista, digan de qué lado están. Parece que está claro que hay una parte del Partido Socialista, la señora Díaz o el señor García Page, que comparte hoja de ruta con el Partido Popular, con Ciudadanos y con el bloque inmovilista. A nosotros eso nos parece una pena y nosotros tendemos la mano a todos esos sectores del Partido Socialista que entienden que hay que cambiar. Bueno, pues una valoración rapidísima antes de que Víctor nos haga otro gráfico. Ricardo, a ver. Es muy claro, Iglesias bueno, está disfrazando la realidad. A él se le ha dicho que hay una línea roja, que es la independencia de Cataluña o el famoso referéndum de autodeterminación. Y como él no puede resolver esto porque está en manos de Colau, realmente la debilidad de Iglesias es máxima, está en manos de Ada Colau y del independentismo catalán, por tanto él no tiene margen. Entonces, bueno, para disfrazar la realidad y en ese plano, digamos, de sustraer la realidad, que es esa, a la población, pues hace un llamamiento a un PSOE. Si hay algo claro es que tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez, como todo el mundo en el PSOE y desde luego los votantes socialistas, que son clave en esta situación, 5 millones de personas, creen que no se puede segregar una parte de España. En esto está todo el mundo de acuerdo. Por tanto, Iglesias, no te dirijas a una parte del PSOE, porque está todo el mundo de acuerdo en que eso no se puede segregar ni se puede ir a un referéndum de autodeterminación. ¿Están todos demás, de acuerdo, Ricardo? Absolutamente. No. Absolutamente. Vamos, ¿sí? absolutamente. Raimundo cree que no, Ricardo. No hay ninguna duda sobre eso. No solo eso, sino que me consta, no hay ninguna duda por miembros de la dirección muy elevados del PSOE, la actual, no la de Andalucía, que hay una disposición a negociar seriamente. Si lo que ha pasado ahora, fíjate si lo de Cataluña es importante. ¿Pero a negociar qué? A negociar, por ejemplo, los 25 puntos. ¿Ves que el referéndum se puede dejar, igual que el método que le llamo yo Gabilondo, lo que hizo cuando negoció con Dolores Cospedal la ley de educación? Vamos a ver en qué estamos de acuerdo, pum, y al final queda tan poco. Bueno. Pero es que además el tema polémico que, por cierto, Iglesias, que no va a haber referéndum en Cataluña. Iglesias, que no estás diciendo la verdad, Iglesias dice que él quiere la unidad de España. Lo que dice es que para llegar a la unidad de España hay que hacer una, claro, hay que hacer con el derecho a decidir, ¿no? Si es inconstitucional, pero lo que quiere es cambiar la Constitución. Precisamente pero eso, no se puede. Pues no, ahora no, pues lo te estoy diciendo. Precisamente eso es lo que, digamos, pues se puede utilizar, entre comillas, para llegar a un pacto sobre lo social. Dejarme terminar. Si es que van a ir por ahí los tiros. Se deja hasta el final. Dice, o sea, el tema del referéndum y el tema de la independencia se pueden resolver en esta legislatura de un día para otro, tal. No. Pues dejémoslo aparcado, lo resolvemos cuando discutamos la Constitución. Y ya sé que no le va a dejar, sobre todo, Susana Díaz. No le deja Colau. No le deja Colau. No. No le deja Colau a Iglesias. No, el problema no está en el PSOE. No, perdona, Raimundo. Colau le deja, no le deja, no. No, perdona. Colau está en el mismo papel que Susana. No. El problema lo tiene Colau con Iglesias. No vamos ahora a disfrazar las cosas. Ese es un problema que tiene Colau. Colau tendrá el problema que tenga que quiera decir. Sí, Colau no puede decir que se cambie mañana la Constitución para que haya un referéndum. Pero sí que puede decir, Iglesias,
no te preocupes porque nosotros nos retranqueamos, dejamos para la siguiente legislatura la independencia y el referéndum, negocia con el PSOE. ¿Por qué no lo dice eso? No, bueno, no vamos a disfrazar, Ricardo, pero venga, Luis, si me voy con Víctor. Exacto, yo estoy convencido que esa bandera, cuando toque el momento de guardarla en el cajón, lo harán. Es decir, el tema del referéndum, yo no pienso que sea una línea roja que el Colau le venga a decir a Iglesias, si no es, oye, retrátate, apoyaste la declaración inconstitucional en el Parlamento y te has puesto de perfil, Colau. Entonces decídete sobre ese tema. Vale, yo no pienso que sea una bandera, una bandera que no vayan a ocultar y que cuando toque el momento. Luis, el miedo que tiene Iglesias es a que haya lío en el PSOE. Iglesias quiere a Sánchez. Iglesias sabe que con Sánchez, a Sánchez como monigote lo lleva a cualquier sitio. Pero Luis, es que Iglesias dijo hace unos días que el referéndum no es un invento de él, que es un invento del PSOE. Lo dijo. Bueno, y lo hemos leído, lo hemos oído. Yo he estado 20 y tantos años en el periódico de Cataluña, no en vano, pero incluso antes, recuerdo cuando había un grupo socialista del País Vasco y de Navarra también, juntos, por cierto, juntos, y había manifestaciones donde Enrique Mújica Iglesias también dijo que había habido iban con una pancarta así de grande y tenemos las fotos. Iglesias también dijo... derecho a autodeterminación. O sea, Iglesias también dijo que había habido un referéndum de autodeterminación en Andalucía en el año 77. Es decir, lo que diga Iglesias, póntelo al revés. ¿Tú crees que perdonarían las clases medias y populares al PSOE y a Podemos, a ninguno de los dos? Es decir, si habiendo la posibilidad de cambiar lo que ellos consideran que hay que cambiar, reforma laboral, etcétera, no lo hicieran sobre pretexto de un referéndum o no sobre pretexto no. Es que me niego a la mayor. Es que no puede ser un pretexto. El referéndum podría darnos la victoria a los que estamos, a los que somos partidarios de que España, de que Cataluña siga en España. Yo estoy convencido de que ganaríamos. Porque yo quiero votar en ese referéndum. En principio si es que no tiene hacerlo bajo el marco de la ley, ¿no? No entremos a la ley. El referéndum de momento es ilegal. Yo creo que es mucho más importante para los catalanes incluso y para los españoles el tema de los ingresos, del bolsillo, de la economía, del destrozo y tal cual. Y si consideran que Rajoy no lo ha resuelto, pues votarán. Y lo que no pueden hacer, y por eso se va, los resultados catalanes fuerzan a Podemos y al PSOE a negociar en serio. Y ya veréis cómo Susana echa para atrás un poco, entre otras cosas, por los tiempos también. Ahora vemos qué es lo que ha dicho Susana Díaz, pero antes le hemos pedido otra vez a Víctor Arribas que nos empiece a hacer gráficos y nos dibuje. Ya que tienes, Víctor, esa capacidad de resumen, cuéntanos cómo están las cosas. Bueno, a ver, vamos sobre todo a hablar en primer lugar, de la crisis interna que todo esto ha abierto en el Partido Socialista. Se puso de manifiesto ya en el Comité Federal del pasado lunes, hace hoy exactamente una semana. Bueno, una semana después se sigue especulando con esa intención de Pedro Sánchez de hacer una especie de gobierno de batiburrillo, un gobierno apoyado por un frente multipartito, un bloque de izquierdas que nos hemos preguntado cuánto sumaría en el nuevo Congreso de los Diputados. Ese bloque de izquierdas que podría articular un gobierno de Pedro Sánchez en la próxima legislatura. El posible pacto de gobierno de izquierda sumaría 180 escaños. La mayoría absoluta son 176, recordémoslo, en la carrera de San Jerónimo. Sumaría Partido Socialista 90 diputados, los 40 específicos de Podemos, más los 29 en los lugares donde ha ido en coalición, Galicia, Valencia y Cataluña. Sumaría también los 9 de Esquerra Republicana, sumaría los 8, podrían entrar también en esta eventual coalición, al menos de investidura de Democracia y Libertad, y los 4 que suman 2 Bildu y 2 Izquierda Unida. En total, 180 escaños para permitir un gobierno presidido por Pedro Sánchez en lo que podríamos denominar un bloque de izquierdas o un frente de izquierdas. Pedro Sánchez ha repetido la semana pasada que el acuerdo que él va a buscar con Podemos ya lo han adquirido, ya lo han conseguido en los ayuntamientos, en las comunidades, los varones socialistas que ahora tanto se oponen a esa posibilidad. Recordemos en qué ciudades, en qué comunidades gobierna el PSOE con el apoyo de Podemos o al revés, Podemos con el apoyo del PSOE. Las ciudades son estas, por supuesto Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, pero también el nuevo partido político Podemos, a través de sus múltiples denominaciones, gobierna en Cádiz, José María González, gobierna en Valencia Compromís con un tripartito en el que están socialistas y también Podemos, y gobierna también en La Coruña. Pero ¿en qué comunidades ocurrió la situación a la inversa? ¿En qué comunidades autónomas gobierna el PSOE con el apoyo de Podemos y sin haber ganado las elecciones? Salvo en el caso de Extremadura, donde recibe efectivamente Fernández
Fernández Vara recibe el apoyo de Podemos y allí gobierna en la comunidad autónoma extremeña. Son Castilla-La Mancha, son Valencia, son la comunidad autónoma de Aragón. Así que en esas capitales y en esas comunidades ya Nieves se ha puesto en marcha un pacto al que ahora aspira Pedro Sánchez en coalición con Podemos. Bueno, pues Víctor regresa otra vez a la mesa y seguimos con este panorama aquí discutiendo. Sonríes mucho, Raimundo, ¿por qué? No, esta vez era por Víctor, el hombre subiendo y bajando. Pero bueno, así hace ejercicio. Eso te demuestra que es un gran periodista. Y así hace ejercicio. Es que el mapa, está en buena forma. Es que el mapa, reconozcamos que el mapa es una tentación. O sea, que el mapa ya que se pone queda bonito, ahí, claro. Queda increíble. Por cierto, yo creo que Barcelona no llegó el apoyo del Partido Socialista. O sea, el Colau es Colau y llegó, pero sin el PSOE, ¿no? Pero en todo caso es un mapa que, claro, desde el punto de vista, digamos, del poder, y los partidos se dedican a esto, ¿sabes? Es un tema que, del poder. Pues, les gusta el poder. Les gusta, lógico, y a mí también, que mi partido, digamos, tenga el poder. Entonces, yo creo que ese mapa es muy sugerente. Llevar eso a la nación, al esquema de un gobierno nacional, para el PSOE es complicado, porque evidentemente su electorado no es precisamente proclive, quizá, a una radicalización, es evidente. Pero en el ámbito social, como dice Raimundo, pues ahí se puede, yo creo que sí, se puede explorar y no había problema tampoco de que Sánchez llegara a un acuerdo en lo social. El problema es que el territorial es claramente excluyente. O sea, el PSOE no puede meterse en un lío territorial en el cual apoye, aunque en el año 70, todos en el 74 íbamos con la pancarta aquella de autodeterminación, no sé qué, y también decíamos los del PSOE que el País Vasco era Navarra, exacto, era tal, y yo hice OTAN no, luego OTAN de entrada sí, luego no. Bueno, quiero decir que las ¿dónde cosas están las condiciones? Yo creo que hoy hay una evolución. Claro, yo creo que hoy por hoy el tema de la nación, el tema claro, territorial es sin cuestión. Creo que es de las pocas cosas en las que puede haber una unanimidad entre los partidos llamados constitucionalistas. Yo creo que nadie se plantea. Insisto que hasta Podemos está en contra de la independencia. Yo es que dudo, eso que dices, yo dudo de eso. Lo que pasa es que cada uno puede concluir lo que quiera. ¿De qué dudas? ¿Qué dudas de...? Eso de que está en contra de la independencia. No, vamos a ver, no. Quiero decir, si yo estoy en contra de la independencia, yo en su día dije que si el gobierno hubiese, hace mucho, que lo escribí y en otras circunstancias, que si el gobierno se hubiera planteado la posibilidad de explorar la vía Cameron, convocando el gobierno con el apoyo del Parlamento una especie de consulta que nunca podría ser vinculante, al menos jurídicamente, efectivamente en ese momento nos podría haber resuelto el problema, en aquel momento, pero en otras circunstancias muy distintas a las actuales. Yo no creo que un referéndum ahora mismo solucione el problema. No, Podemos dice que sí, ¿por qué? Porque a ellos les da igual lo que salga del referéndum. Si ellos opinan que del referéndum sale que sí, entonces habrá que ir a una reforma a la Constitución para sacar a Cataluña de España. Y yo me niego a afrontar esa situación. ¿Vale? Creo que ese no es creo que el PSOE y el PP o los partidos constitucionalistas están en esa misma dirección. Déjame terminar, Luis, que es que siempre cuando intento... Venga, termina que... Venga. Termino muy rápido. A lo que voy. Sobre esa base es imposible un acuerdo con Podemos, porque nunca van a renunciar a eso, porque Pablo Iglesias está en manos, te guste o no, está en manos de los sectores más independentistas de ese partido que existen. En esa extrema izquierda, ¿vale? Hay sectores muy independentistas, tanto en Barcelona, tanto en Cataluña, como en Valencia, como en Galicia. Y pertenecen vienen de partidos muy independentistas, del Bloque Nacionalista Galego, de Compromís y por la gente que apoya a estos son gente que en otras circunstancias apoya a la CUP o a Esquerra Republicana de Cataluña. Y Pablo Iglesias no puede renunciar a eso, porque si no le dejan con 40 escaños en el Parlamento. Bueno, ese es el problema. Antes de que Luis tome la palabra, Víctor, estás en forma. Ya no estoy virtual. Déjame solo que diga una cosa. Venga, es que todo esto está construido en base a algo imposible, a una entelequia. No puede haber un referéndum de autodeterminación, no lo puede haber. No existe. Y por mucho que se diga, y por mucho que Pablo Iglesias diga que ellos apoyan una consulta, no se puede hacer. Hay que ir a las Cortes y presentar una reforma constitucional y tener las mayorías necesarias para eso. Y no las tienen, bajo ningún concepto las tienen. Disolución de las Cortes, claro, etcétera, etcétera. Convocatoria de nuevas elecciones, referéndum donde vota todo el pueblo español. Víctor, perdona, siendo que se va a decir, es una gran falsedad. El Partido Popular tiene mayoría suficiente. Eso es verdad. En el Senado para y en el Congreso también. Pero ahora, no saldría, elecciones nuevas, a ver, cuidado, porque otra de las cosas de Cataluña muy importante es que un argumento de peso para los que defendían el abstenerse dentro del PSOE para que gobernara
por razones de estabilidad, Rajoy, se ha ido con perdón, o sea, ahora ya no es tanta amenaza inmediata el independentismo. O sea, ya en el PSOE no se puede decir, oye, vamos a abstenernos para que gobierne Rajoy. Sigue ahí, ¿eh? Por eso, pero fíjate que, digamos, el argumento de peso que era, y estaban esperando algunos, que es en Cataluña el más investido es un peligro, que podría hacer a muchos del PSOE decir vamos a apoyar a Rajoy con condiciones tal, para un año tal, pero vamos a apoyar a Rajoy absteniéndonos, dejar que gobierne. Ese elemento inmediato ya se ha eliminado, es decir, ya no hay, ya no puede, que no puede decir, mira, no, que no se puede. La posición del PSOE es muy sencillo. Es un error histórico hasta desde el punto de vista de los intereses del Partido Socialista. Al Partido Socialista en esta situación lo que más le interesaría es una legislatura de desgaste del Partido Popular y una legislatura de un año y medio, porque podría construir una alternativa. O sea, desde el punto de vista de los intereses de España es desastrosa la posición del PSOE, pero desde sus propios intereses partidistas lo es más todavía. Mira, hemos rescatado unas palabras de Pedro Sánchez y te doy la palabra a ti, Luis. Hace unos años, hace unos meses y palabras actuales. Vamos a ver una diferencia. Entonces, un poco al hilo de lo que estaba diciendo Ricardo, que ¿hay evolución o un cambio radical? Vamos a ver. De nuevo, esto habría que preguntárselo más a Pablo Iglesias, ¿no? Porque Pablo Iglesias dice cosas bastante curiosas, ¿no? Dice que estaría encantado de recibir los apoyos del Partido Socialista para él ser presidente del gobierno, pero si es al revés, pues preferiría que gobernara el Partido Popular en lugar de que lo hiciese el Partido Socialista. Yo creo que claramente los votantes de Podemos tienen que saber, uno, que el partido de Podemos está desfondando, que el único partido de izquierdas que puede ganar a las dos derechas es el Partido Socialista Obrero Español. Y que el Partido Socialista va a explorar todas las posibilidades para que haya un gobierno de cambio, para que haya diálogo y también, como he dicho antes, para que haya un gobierno que dé estabilidad a nuestro país. Las elecciones deben ser la última de las opciones. Bueno, pues la primera declaración era del día 2 del mes de diciembre y estas últimas después de las elecciones. Una cosa es en plena campaña y otra cosa es ya cuando como analista no tiene precio, ¿eh? Porque eso de Podemos está desfondando. No, bueno, en ese momento, yo estaba en ese desayuno en el Ritz y en ese momento recién empezaba, no se notaba todavía, pero empezaba la remontada de Podemos. A ver, Sánchez ha dicho muchas cosas, ha dicho que él no iba a pactar con populismos, ahora luego dice en campaña que va a tener que ser, que él va a ser el que decida porque va a estar por encima de Podemos para pactar. Pablo Iglesias llegó a decir que el PSOE tenía que dar un giro de 180 grados para sentarse a hablar Luis, con Pedro Sánchez. A Iglesias lo que dijo antes de las elecciones y ahora le está tendiendo la mano. Pues mira, escuchen, recuerden. Si el Partido Socialista no entiende que España es diversa, no entiende que España es plurinacional y se bunqueriza en el pasado diciendo que no se puede dialogar, entonces los que están diciendo, los señores que mandan en el PSOE, están diciendo que van a entregar el gobierno al Partido Popular. Que el Partido Socialista no cuente con nosotros, ni por activa ni por pasiva, para entregar el gobierno al Partido Popular. También me referiré en el informe que voy a presentar ahora a todos los elementos referidos a las alianzas y solamente puedo desear buena suerte y buen trabajo a todos aquellos que decidan rectificar para trabajar en un futuro común. Bueno, ya habéis visto que también ha habido una variación. Claro, esto es política, me encanta además porque está bien que un partido que venía, digamos, del antisistema, el anticastismo y todo esto, pues entre en el juego democrático con las contradicciones que tiene. Es que el juego democrático tiene unas contradicciones brutales y estas personas están entrando de pronto y se están encontrando con esas contradicciones. ¿Qué va a pasar? Pues hombre, una parte de Podemos, supongo, si hubiera unas elecciones de nuevo, pues diría, joder, estos tíos es que ya no son, se han desnaturalizado. Porque la verdad es que la posición de Podemos cada día acercándose más a las instituciones, pues se desnaturaliza. Y a la casta, ¿no? A la casta y tal. Por tanto, todo ese discurso, una parte de Podemos, es obvio que ya no les... Ahora, creo yo, y PSOE, claro, lo que ha dicho el Comité Federal, oye, hay que explorar. Entre otras cosas, decía muy bien Víctor, lo del interés del PSOE. Es obvio que aquí los partidos políticos están minando su interés, y yo creo que es el interés de España. No veo contradictorio que un partido político como el PSOE o como el Partido Popular estén pensando en
su partido y alguien les puede achacar. Es que no están pensando en el bien de España. Oiga, estos partidos representan a los españoles para empezar. O sea que todos procuran el bien de España. Ahora, yo creo que el Partido Socialista tiene que explorar esa posibilidad porque el electorado, que es que siempre olvidamos esto, hay 5 millones y pico de señores españoles que apoyan a un partido de izquierdas. O sea, lo que no tiene sentido, entonces, que explora. Y lo ideal para el PSOE, ¿cuál sería? Pues que le diera calabazas el partido Podemos, y a partir de las calabazas el PSOE puede explorar otras posibilidades. Pero lo primero, lógico, es explorar a Podemos. Es que es normal. A ver, todos añade, porque tengo al teléfono todos han dicho en las elecciones una cosa y después de las elecciones otra. Hasta Ciudadanos, acuérdate, no vamos a pactar con nadie porque solo entraremos en un gobierno si nosotros mandamos. Y luego después han dicho que no. El único que no ha dicho nada, ni antes ni después, ha sido el PP. Los demás todos han dicho una cosa y luego la contraria. Tenemos al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al teléfono. Saludos, presidente. Buen 2016. Muy buen 2016 para todos. Pero qué complicado se presenta, ¿no? Con problemas viejos y con un galimatías absoluto a la hora de saber quién va a gobernar España. Sí, porque yo creo que esto se añade el que estábamos bien o mal acostumbrados, depende cómo se mire, pero la realidad es que estábamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Y eso a tener mucha certidumbre, a saber la noche de las elecciones quién iba a ser el presidente, cómo iba a gobernar, con qué programa, y eso se nos ha caído como un castillo de naipes, y ahora hay que reconstruir una nueva manera de hacer las cosas y de componer las mayorías, y ahí estaremos. Por eso yo decía el otro día, y insisto ahora, Nieves, que son tiempos de muchas dudas. Es decir, yo por encima de todo lo que tengo son dudas. O sea, me asombra cuando veo a la gente hablar con tanta seguridad. Si esto que estamos viviendo no lo hemos vivido nunca, bien haríamos en tener alguna duda respecto a lo que va a ocurrir en los próximos 2 meses, porque puede ocurrir cosas que ahora mismo probablemente ni siquiera se contemplan, ¿no? Presidente, usted ha escuchado, estoy segura, además usted sé que es una de las personas que más entran en la red, inmediatamente a la respuesta de Iglesias, donde les llamó a algunos de ustedes insensatos. Yo no sé si usted tiene que responderle o quiere decirle algo, insensatos por no querer cruzar esa línea roja del referéndum. No, yo tengo un proyecto de igualdad y un proyecto de país para España que hoy por hoy no coincide con el que tiene el señor Iglesias, porque yo creo en una España que es mucho más fuerte cuanto más unidad esté. Creo en un principio esencial para la convivencia, que es que nadie tenga ni más derechos ni más deberes por el hecho de vivir en un sitio o en otro, pero que cada uno se pueda sentir español como quiera, y sencillamente que tenemos un proyecto de país distinto, y en ese sentido pues es lo que hace y lo que dice es ponerlo en evidencia. Efectivamente, el señor Iglesias y yo no tenemos la misma manera de entender este país. Ya, en un tuit también la presidenta de Andalucía dijo que lo insensato precisamente, leo palabras textuales, es romper con un referéndum de secesión. ¿Usted suscribiría también estas palabras, señor Fernández Vara? Naturalmente, y además bien haría el señor Iglesias en no estar dándonos lecciones a los demás todos los días, porque mientras él estaba en otro sitio, había algunos que estábamos construyendo el Sistema Nacional de Salud que tenemos hoy en España, había gente que estábamos trabajando por poner en marcha el proceso que significó la Ley de la Dependencia, estábamos construyendo leyes para generar mayores igualdades en nuestro país. Es decir, que el mundo no empieza con él, es decir, el mundo empezó ya hace mucho tiempo, cuando mucha gente en este país, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo, decidimos convivir juntos para un proyecto al servicio de los ciudadanos que se llama España, ¿no? Y ese es lo que nos diferencia, el reconocimiento de lo que somos y de lo que tenemos, y aquellos que le importa igual decir, no, que cada uno, esto es una comunidad de vecinos en la que cada uno está si quiere, sino que se vaya, ¿no? Pues mire, esa no es el concepto que yo tengo del país, bajo ningún concepto, ¿no? Ajá. Guillermo Fernández Vara, usted siempre ha hablado clarísimo, le hemos entendido perfectamente. Creo que es de los políticos que hablan al pan pan y al vino vino. Entonces, bajo esas premisas, ¿usted ahora mismo cree que es imposible un pacto con Podemos? Si no renuncian al derecho a decidir, claro, el Comité Federal del Partido así lo mandató el pasado lunes día 28, ¿no? Ajá. Si ellos no renuncian a la intención de mantener el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación de los pueblos de España, pues evidentemente no pueden ponerse nunca de acuerdo con un partido que defiende la unidad de los pueblos de España y el derecho a decidir, pero de todo, no de una parte, ¿no? O sea que si Iglesias no deja ese punto aparcado para una nueva legislatura o para unas nuevas elecciones, el PSOE por ahí no va a entrar. Claro, pero es que ese es el mandato que nos dimos con 4 votos en contra exclusivamente en el Comité Federal del día 28. O sea, estuvimos trabajando todo el fin de semana
para dejar clara que la posición del PSOE es esa, indubitadamente, indubitadamente el PSOE está contra quien intente establecer la autodeterminación de los pueblos de España. Ya, por lo tanto, Podemos decía que había una escisión o una división en el PSOE. ¿El PSOE está dividido o está unido? Está absolutamente unido. Ya digo que de 300, casi que somos en el Comité Federal, hubo 4 votos en contra. El resto todos estuvieron a favor de la propuesta de resolución que planteó la Comisión Ejecutiva Federal y que fue la consecuencia de la jornada de trabajo del domingo, donde nos pudimos poner de acuerdo y al servicio de lo que siempre ha sido el PSOE, un partido que ha estado al servicio de este país y que para poder gobernar en España, pues en su día renunció a determinadas cuestiones. Que en el PSOE hay distintas almas, pues ya lo sabemos hace mucho tiempo que las hay, pero eso no es malo, eso enriquece a la organización, siempre que seamos capaces luego de buscar la síntesis, de debatir, de discutir y de ponernos de acuerdo en qué es lo que más le interesa a nuestro país. Ajá. Si tuviese ahora mismo, en fin, la posibilidad de saber qué va a ocurrir, ¿cree que habrá pacto, no habrá pacto? ¿Cree que habrá gobierno del PP? ¿Cree qué va a pasar? Porque usted hablaba de la duda hace un rato, pero es que los españoles... No sabemos, claro estamos porque una situación absolutamente nueva, y deberíamos de entender todas que como situación nueva que es, puede haber imprevistos. No todo, esto no es matemática, esto es política, y como no son las matemáticas, hay imprevistos, hay negociación. Lo que sí sabemos es que nadie va a poder gobernar con su programa. Eso ya lo sabemos. Que nadie va a poder gobernar aplicando en exclusiva su programa, porque nadie ha tenido mayoría como para poder hacerlo. Y el que gobierne tendrá que hacerlo sobre la base de la negociación, de la búsqueda de acuerdos puntuales o globales, pero en cualquier caso, desde luego, desde el diálogo, ¿no? Y eso es lo que sabemos. De lo demás no sabemos nada. ¿Qué va a ocurrir en Cataluña dentro de 10 días? ¿Qué va a ocurrir si hay elecciones? ¿Qué va a ocurrir en la negociación, la primera investidura? ¿Qué va a ocurrir en la segunda? Es que no sabemos nada con seguridad, y porque no lo sabemos, además yo creo que no es bueno que nos adelantemos. Este es un proceso que tiene que madurar, porque como es nuevo para todos, lo tenemos todos que ser capaces de hacer, pues hablando, dialogando mucho, sin apriorismo, sin demasiadas líneas rojas que no sean aquellas que tienen que ver con el concepto de país, y a partir de ahí a intentar conformar alguna mayoría que permita todo menos que vuelva a haber elecciones, que creo que no sería bueno para el país ni para la política, sería un verdadero fracaso. Guillermo Fernández Vara, me permite 2 preguntas de 2 personas en la mesa que están levantando. Bueno, pues Víctor Arribas, adelante. Presidente, el otro día usted ha dicho que, y creo que ha sido el único en el PSOE que lo ha dicho así, ha dicho que los pactos alcanzados con Podemos en los ayuntamientos tuvieron un efecto, creo que dijo, perverso o nocivo para el Partido Socialista. Es una autocrítica que no se la hemos escuchado a todos los dirigentes del PSOE, pero ¿cree usted, la pregunta que le formulo, ¿cree usted que eso podría producirse también en caso de que se alcanzara un acuerdo, que Podemos renunciar a su línea roja del referéndum, en caso de que hubiera un pacto de gobierno Podemos-Partido Socialista que en el futuro abdujera, por así decirlo, al PSOE en beneficio de Podemos? Lo que pretendía Víctor explicar con aquella afirmación era que probablemente el hecho de que hubiéramos alcanzado acuerdos, es decir, más que acuerdos, que hubiéramos votado para alcalde de algunas ciudades aquellos que encabezaban las plataformas o la lista de Podemos, había hecho que una parte del electorado dijeran, si vosotros no tenéis ningún problema para votarlos, yo tampoco, entre las próximas lo voy a votar yo, ¿no? Habíamos, como dicho de alguna manera, habíamos trasladado a la ciudadanía, a una parte de esa ciudadanía más progresista, más de izquierda, porque no pasaba nada por votar a Podemos. Y ahí es donde yo creo que abrimos una puerta por la que luego se han colado miles y miles de ciudadanos a decir, si vosotros lo votáis, pues nosotros también. Fernández Vara, le pregunta Ricardo Martín también, adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Buen día. Buen día, Ricardo. A ver, yo creo, para poner un poco de racionalidad a esto, no convendría pensar, ya sé que estamos en tiempo de, digamos, de elaboración y de meditación, y por tanto es una idea que se ha lanzado desde Cataluña, desde sectores sensatos, digamos, de hacer coincidir esas elecciones generales que a lo mejor estamos abocados a ellas, con unas elecciones autonómicas catalanas, con el fin, digamos, de dar un mensaje también de racionalidad al conjunto de los españoles, porque la situación, si tenemos elecciones autonómicas catalanas, tenemos elecciones nacionales, realmente da una sensación de que seguimos en una especie de incertidumbre. Evidentemente que, Ricardo, que no sería bueno que hubiera unas elecciones en marzo en Cataluña y en abril o en mayo en el resto del país. Pero Ricardo, este es ese tipo de cosas que están ocurriendo y que aparecen como nuevas. Es decir, este dilema no lo teníamos antes de ayer. Ahí es donde yo quiero ir, digo, aparecen elementos nuevos
probablemente el escenario lo van a ir cambiando semana a semana, y bien haríamos de ir teniendo una cierta cintura para adaptar nuestra capacidad de respuesta pues a esa nueva realidad que va a ir surgiendo, y que hablemos. Yo creo que son tiempos en los que hay que hablar mucho. El que yo diga que veo difícil un acuerdo con Podemos no quiere decir que no diga que haya que hablar con él. Hay que hablar con ellos como con todo el mundo. Yo creo que hay que hablar, entre otras cosas, para intentar conformar una mayoría suficiente para poder gobernar, ¿no? Que el país la necesita. Oye, que detrás de los problemas están personas que tienen nombres y apellidos y que tienen dificultades y que tienen incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a renovar el contrato? ¿Voy a poder recuperar de la precariedad en la que me encuentro? ¿Esa empresa que está pendiente de buscar, o de si por fin los fondos de inversión van a venir o no van a venir? Es que vivimos, la incertidumbre luego tiene nombres y apellidos. O sea, tienen consecuencias para la ciudadanía. Y la obligación que tenemos de la política es minimizar la incertidumbre en estos momentos, y para eso no partir con demasiados apriorismos. Presidente, leo aquí una noticia que dice: los presidentes del PSOE solo dan 3 meses a Pedro Sánchez. Es una noticia que me acaban de pasar mis compañeros y yo no sé... Si viene debajo mi nombre, que lo borren, porque yo no he dicho eso, ni creo que eso forme parte ahora del guión. Nosotros tenemos un congreso, y en el congreso el PSOE elige sus secretarios generales en los congresos, y son los congresos los que toman las decisiones. A partir de ahora yo creo que sería frívolo que nosotros, mientras España está tan preocupada por tantas cosas, nosotros añadiéramos una preocupación más en relación de cuándo va a ser el congreso del PSOE, ¿no? Yo no voy a participar, ya lo he dicho, en ese juego, porque creo que no es bueno ni para el partido ni, desde luego, para el país. Pues Guillermo Fernández Vara, le tengo que desear lo mejor para Extremadura. Gracias por entrar en este programa. Es el primero del año. Hay muchas dudas que resolver, como usted decía en el comienzo de esta conversación. Gracias por sacar tiempo y estar aquí con nosotros. Un abrazo fuerte. Muy bien, un saludo y feliz año para todos. Feliz año. Bueno, yo creo que ha hablado muy claro, ¿no, Raimundo? A mí me parece... Me hubiera olvidado ver su opinión, pero casi mejor no haberle preguntado del hecho de que Podemos le haya tirado para atrás los presupuestos en Extremadura. Como tiene algo que ver. Ya, Asturias. Claro. No, pero digo a él. No, bien, al PSOE. No, es que en Asturias el PSOE también se ha tirado para atrás. ¿No? Exacto, o sea que... Ha sido como un poco de represalia, ¿no?, por todas estas conversaciones. Sobre todo porque él había dicho que no se pactara a nivel nacional con Podemos, si no vas a pactar conmigo y tal, porque voy a pactar en Extremadura. En fin, porque normalmente en política casi lo mejor es estar calladito como Rajoy acostumbra a hacer. Pero hay un tema que es una contradicción absoluta. Es decir, hay inestabilidad, hay inseguridad, hay no sé cuántos. Lo de Cataluña abre unas incertidumbres tremendas y tal y cual, pero vamos a hacer el Congreso urgentemente, y ha pedido el secretario general hacerlo en primavera, o sea, y aquí hay algunos empeñados en hacerlo cuanto antes para poner a Susana Díaz. Entonces, no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, primero, porque si hay elecciones, ir divididos a las elecciones es mortal para el PSOE. Y segundo, porque decir que cuando no sabemos lo que va a pasar la semana que viene, decir que ahora es imprescindible el Congreso y urgente el Congreso, yo creo que y ahí es la contradicción. Cumplir los estatutos, pero bueno. No, pero oye, sí, a Rajoy también se lo digo yo. Yo también le digo a Rajoy que conviene, pero todos los partidos políticos razonablemente acomodan los congresos, además por 3 meses o 4, a su realidad, a la realidad política. Pero ¿cómo vas a hacer un congreso si no sabes ni lo que va a pasar la semana que viene? Pero entonces todo esto ¿a quién favorece? Todo esto, desde luego, la inestabilidad que hay ahora mismo, a la economía viene bien. No le viene bien a nadie. Lo digo porque favorecer no le favorece absolutamente. Hombre, quizá en aguas revueltas a Podemos, sí, a los a Podemos le viene bien. En Río Revuelto es el que pesca, el que más, probablemente sean ellos los que más puedan pescar, pero yo creo que desde luego al país no le viene bien. Una situación como esta no le viene bien, a la economía no le viene bien. Hoy ha vuelto a subir la prima de riesgo, es decir, claro, estamos están paradas, colgadas en el aire. Hay muchas decisiones empresariales que están paralizadas. Claro, 3 meses Cataluña, nosotros estaremos, decía Rajoy hoy, que convendría que esto se agilizara cuanto antes. A ver, antes hablabais del Congreso del PSOE. La fecha del Congreso del PSOE es fundamental. Dilo, es que mira por lo que dice por lo Bajini, que te está provocando. No, es que de pronto dice Rajoy de que a ver si esto se arregla pronto. Dice, pero es que usted es el presidente de gobierno en funciones y líder. Bueno, pero él... Rajoy ha salido, por Dios. Rajoy ha tardado muy poco en salir y decir y ofrecer un pacto de gobierno. ¿Quién ha buscado los pactos?
mientras el PSOE juega a la exploración de Podemos y a ver si liquida o no a Pedro Sánchez en un congreso, Rajoy en ese sentido ha sido muy claro. Entonces, si a ti te parece que podemos estar 3 o 4 meses con el país ahí en el aire, en el limbo... Mira, yo comparto el discurso de Guillermo Fernández Vara. Lo comparto al 100%, al 99%, si me apuras. Lo único que me choca es que cuando él dice que no hay que poner líneas rojas, sea el PSOE el primero que pone una línea roja, que es al PP. Y la ponen en el Comité Federal. Esa es la primera. Ellos ya ponen una línea roja. Luego, y otra Podemos. No, Podemos no. A Podemos no le han puesto ninguna línea roja. No le ponen la línea roja, le ponen la línea roja al referéndum. A ver, que te quiere contestar, no se la ponen a Podemos. Termino. Venga. Es decir, el Congreso es fundamental, porque si el Congreso es ahora, no sabemos lo que puede pasar y es bastante probable que si no lo gana Pedro Sánchez, el escenario cambie por completo y no haya pacto con Podemos. Pero si el Congreso no es ahora, y es en mayo, yo preveo un pacto del Partido Socialista con Podemos y con la izquierda. Claro, entonces se desactiva. Entonces yo creo que es fundamental saber cuándo va a ser, porque ganarán unos o ganarán otros dentro del PSOE. A ver, Ricardo. Eso es clave para el país. Y yo creo que se equivoca quien crea que el PSOE... o que hay una parte del PSOE proclive a pactar con el Partido Popular. Esto es un manejo que evidentemente el propio presidente ha despejado la situación y dice habrá que hablar con Podemos, por supuesto hay que hablar con todo el mundo, porque los votantes son importantes. Los 5 millones y pico de votantes del Partido Socialista evidentemente son de izquierdas. Esto es una cosa clara. Las cosas han cambiado. Tenemos un país distinto, según las propias elecciones. Hay asimetrías, hay cosas que probablemente no desearíamos, pero que han pasado. Y hay 6,5 millones de votantes en España que han votado extrema izquierda. Es increíble. Hace tantos meses nos dicen eso, yo jamás me lo podría creer. Tú sumas Podemos más que RC, Bildu y no sé qué, y salen 6 millones y pico de españoles para el país que han votado. Con Colau y Podemos. Entonces, como la situación ha cambiado, pues obviamente hay que hacer análisis distinto, porque sería una locura que los partidos políticos no se enteraran de lo que ha pasado. Y el PSOE es el que está más conmocionado, porque probablemente le ha tocado a él. El papel del Mariano Rajoy, pues hombre, cada uno podrá enjuiciarlo como quiera, pero vamos, es el presidente y el líder del primer partido de España. Y entonces de pronto dice, bueno, a ver si se aclaran estos. Bueno, pero usted no tiene iniciativa, presidente. ¿Usted cree que en esto no tiene iniciativa? Miente. No. O sea, tomar la iniciativa no es decir, oye, por la estabilidad. Tomar la iniciativa es ir a Moncloa con un tatuado en el brazo. No, es que el presidente de gobierno tendrá que moverse, pero ¿qué pacto? Ha ofrecido un pacto a las fuerzas constitucionalistas. Lo ha hecho la semana pasada en una comparecencia pública. Mira, vamos a ver, Víctor, es un pacto tramposo. Y se lo voy a decir al presidente. Ofrecía ministerios, ofrecía... Pero no digas que no tiene iniciativa. Será tramposo, pero tendrá iniciativa. No, perdón, no. Es tramposo y va claramente a deteriorar y a dar en las piernas del Partido Socialista. Porque si tú quieres un pacto de verdad, presidente, sabes que así no se hacen las cosas. ¿Cómo ofreces carteras? Eso es denigrante y lo sabes, porque el electorado piensa, ya estamos como siempre, el PSOE se va a vender por 2 ministerios, pero ¿no ve usted que eso es no favorecer un acuerdo? ¿Sabe usted el acuerdo, señor presidente? El Partido Socialista quiere una solución federal para el problema de Cataluña. ¿Usted cómo lo ve? ¿Por qué no hace un intento de aproximarse al PSOE en una reforma constitucional? ¿Por qué no hace el intento de decir, hombre, no estaría mal lo de los 1.000 euros al mes de salario mínimo? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no toma iniciativa el presidente de gobierno? ¿Por qué no nos ofrece a los españoles, dado que es el que tiene que tomar la iniciativa, porque la mayoría de españoles le ha votado? ¿Por qué no toma usted la iniciativa? ¿Por qué está bailando? ¿Por qué está bailando? Todo eso. A ver, el por qué ese y voy con otra historia. Federico, el que toma la iniciativa... Pero vamos a ver, el que toma la iniciativa, teóricamente, si no fuera que se llama Rajoy Brey, por supuesto que sí, y hay que contar con ese carácter que tiene el presidente, el que toma la iniciativa es el señor. Sí, pero yo te respondo a eso. El último por qué, venga, el último por qué ellos que todo eso se plantea en una negociación. Todo eso no se lanza así de entrada antes de sentarte a negociar. Pero no se puede negociar con alguien que no quiere sentarse contigo a negociar. Mira, hoy hay informaciones... Pedro Sánchez, lo primero que le dije es no. Hoy hay informaciones, en concreto en El Economista, que afirman que Rajoy estaría dispuesto hasta que se toque la reforma laboral. O sea, estaría dispuesto a ceder en
cosas que han sido muy importantes para el PP, que incluso están apoyando el crecimiento y la creación de empleo en nuestro país. O sea, todo se puede discutir, pero si usted no quiere discutir conmigo porque soy de derechas y porque estoy marcado democráticamente... Eso fue lo que hizo Pedro Sánchez. Cojo la palabra de lo que acaba de decir Víctor Arribas, nos introduce en el tema económico, entramos en un nuevo año, primer lunes de nuevo año. Vamos a hablar de economía a la vez que de política, porque es que realmente tiene la deriva económica. Que parece que nos olvidamos. Dice Rajoy, reforma laboral, venga, me dispongo a pactar, pero también se dicen más cosas. Andrea Levy dice cosas como estas. El juego de tronos en el Partido Socialista no es lo que importa ahora a España. Lo que importa ahora a España es la estabilidad, la recuperación económica, la creación de empleo, y eso se consigue con estabilidad política. Bueno, pues le hemos pedido a Israel García Juez, economista, que viniese aquí a nuestro sillón de Rey Mago casi. Feliz año a todos los amigos. Feliz año, hombre. Y a la magnífica audiencia de 13TV. Pues muchísimas gracias, Israel, pero queremos hablar de economía. ¿Cómo pinta la economía? Pues arranca el lunes complicadísimo. No sé si estáis siguiendo el tema. Bueno, la bolsa se está pegando un batacazo importante porque, claro, los analistas estiman que bueno, pues el arranque del ejercicio China está flojeando, ya lo vienen diciendo. De hecho, habéis visto que ha cerrado incluso, Sí, ¿no? sí, por eso. Esta es una forma también, Nieves, muy exótica. Lo hacen también los rusos. Es decir, cada vez que la cosa va mal, dice, oiga, qué mejor forma, cierro la bolsa. Como si esas cosas, creo que lo estabais hablando en este lado, como a veces los problemas no se solucionan a base de mirar para otro lado, ¿no? Pero parece que el mundo estima que la economía china no va a ser tan fuerte. Con todo, Nieves, va a crecer un 6%, se estima, ¿no? Pero es poco. Acostumbrados a 2 dígitos como estamos y bueno, pues entre eso y lógicamente que España, como estabais ahora comentando, pues está en una situación de incertidumbre. Estamos incluso a las puertas a lo mejor de una nueva celebración de elecciones generales y claro, desde Europa, desde Berlín, dicen, oye, aclararos, mirad qué vais a hacer, ¿no? ¿Me permitís un juego en esta mesa? Bueno. Estamos en 2016, está aquí Israel y te vamos a pedir que juegues con nosotros. Imagínate un gobierno del Partido Popular, comandado por el Partido Popular. Sí. ¿Cómo le iría? Luego veremos de otros gobiernos. ¿Cómo le iría a España? Bueno, Nieves, esto, en fin, quieres que lo hagamos lógicamente frío y aséptico, ¿no? Claro. Es decir, sin decantarnos de un Hombre, lado, claro. ¿no? Es decir, lo que, digamos, al final el PP, para que todos nos entiendan, lo que está haciendo de alguna forma es dulcificando, porque sí tenemos margen, pero está poniendo de alguna forma en marcha los consejos, las recomendaciones que nos hace, por un lado, la Troika, Bruselas, la Unión Europea, y por otro lado, Fondo Monetario Internacional, OCDE, organismos internacionales. Es decir, ustedes tienen un problema muy importante de deuda pública, deben mucho dinero, eso hay que rebajarlo. Ustedes tienen un problema bastante serio en el mercado laboral, hay que ver cómo se le... Pero ¿estaría dispuesto a tocar la reforma laboral? Lo han dicho. Bueno, tú ya sabes... eso lo saben estos compis perfectamente, lo de la política, que es el arte de hacer posible lo imposible, todas estas cosas, ¿no? Y pues efectivamente ha sido Mariano Rajoy una de sus defensas, decir, oiga, si se ha podido cortar la sangría del paro y se ha empezado a crear empleo en esta España cuando los problemas estructurales continúan, ha sido en gran medida por esta reforma laboral, ¿no? Pero claro, si ustedes me lo ponen encima de la mesa, yo puedo ver de qué forma se modifica esto, pero a mí lo que me interesa, Nieves, es decir, como demócrata, supongo que todos, lógicamente estamos dispuestos... No, me refiero, como decían los distintos partidos, ¿no? Lo que plantean. Yo estoy dispuesto a negociar, pero sí pediría, como ciudadano, que se me ponga encima de la mesa cuál es tu contraoferta. En concreto, en el caso de Israel de la reforma laboral, lo que hoy se publica es que Rajoy o el Partido Popular estarían dispuestos a analizar la propuesta del PSOE de crear un nuevo estatuto de los trabajadores, modificando en algo la reforma laboral, pero esa gran exigencia política plenamente legítima del Partido Socialista de renovar el Estatuto de los Trabajadores, Rajoy acepta que sobre esa base se hable. Pero, insisto, no se puede hablar si el otro no quiere hablar. El otro no quiere. Claro. Bueno, pero tampoco, y
y aquí mis compañeros más concienciados con la cuestión social lo saben, tampoco se ha aplicado en España la reforma laboral de una forma salvaje. Al final lo estamos viendo como los juzgados, ¿no, don Ricardo? Como los juzgados matizan en gran medida, claro, lo que se ha estado contando. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor efectivamente hay cuestiones que se tienen que se pueden modificar, pero estaremos en todo, que lo importante y efectivamente la mejor política social es que todo el mundo tenga labor. Un gobierno del PP sería bien recibido a nivel internacional. Vamos a ver. Para que entren inversores. Nieves, un gobierno. Claro, es decir, quiero preguntaros aquí a la mesa. Yo en estas semanas, en las 2 últimas semanas, en OK Diario hemos venido sacando una serie de cosas. Todos los bancos de inversión, todos los organismos internacionales, como os digo, Bruselas, Berlín, lo dice, decir, oye, señores, la inestabilidad, o sea, no hay nada más tímido en el mundo que 1 millón de euros. O sea, todo lo que sea ruido, molestia, lo estamos viendo, por desgracia, en la gente de Cataluña, Federico. Decir, oye, no quiero follones, yo quiero, usted establezcame el marco y yo ya me pongo a trabajar, que es lo mío, a crear empleo, a hacer empresa, Entonces, lógicamente, ellos acogen, bueno, pues eso, ese gobierno popular como lo mejor de los escenarios, sobre todo porque... Lo mejor, más que si hubiera una coalición de izquierdas, ahora te pregunto, una coalición de izquierdas. Mira, vamos a ver. PSOE, Podemos, ¿cómo iría? ¿Cómo sería recibido pues, en Bruselas y a nivel...? ¿Recuerdas la cara de Merkel cuando en Bruselas Rajoy le comenta que le pillan las cámaras y le dice que Podemos puede estar segundo en las encuestas? La cara de espanto de Merkel que estaba ahí. Pero Luis, la cara de espanto... Esa es la cara vamos de a contarle a la gente. Diría Merkel, Dios mío, Mariano, y esto lo hemos hecho nosotros. Sí, porque es obvio que son las políticas de austeridad mandadas desde Alemania, es que a ver si estamos claros, las que provocan que haya este tipo de partidos en los países. Entonces no puede decir Merkel, Dios mío, ahora te llevas las manos a la cabeza. Era mejor lo anterior. No había otra posibilidad. La brutal crisis económica. Ángela, no había otra posibilidad que lo que hemos hecho. Y Ángela dirá, pues es que era la única. Vale. Pues era lo único, Ángela, sí. Pero como era la única posibilidad, ahora no nos echemos las manos a la cabeza. Yo sí comparto que desde Alemania no se ha sabido hacer política en Europa. Bueno, vamos a ir por partes. Se ha hecho contabilidad. Primero, lo sabemos todos, lo sabe la audiencia. Es decir, lo que sea España, lo que se refiere al ámbito político, lógicamente lo decidimos los españoles. Es decir, somos soberanos y las posibilidades, las opciones... tiene repercusiones sin duda, pero por eso te digo. Pero ¿por qué decía Luis acertadamente ese susto y tal? Oiga, porque los organismos, sobre todo en Europa, ven a Podemos, porque ellos mismos así se han calificado, como los primos hermanos de Syriza. Y dice, oye, ¿os sabéis? Claro, Raimundo, ¿os acordáis ya este 2015 que hemos dejado atrás? El añito jerezano que nos han dado los de Syriza, que no nos pagan, que me salgo, que no sé qué, todo eso es un follón que han montado. Pero Israel, entonces... Y ha caído, Ricardo, el PASOK. Sí, perdón. Quiero que te mojes. Sí, entonces, el que esté Podemos en coalición, en este caso con el Partido Socialista, ¿va a intranquilizar a Europa o no? Nieves, intranquilizará a Europa en función de lo que finalmente quieran hacer. ¿Qué es lo que le intranquiliza a Europa? Por supuesto, que tú de partida digas que estás por la secesión de un trozo de un pedazo de España, eso lógicamente inquieta, porque si tú lo ves, Nieves, en todos los países europeos hay jarana. Tienes los flamencos con los balones, tienes en Francia los corsos, en el Reino Unido no te quiero ni contar, los escoceses, no sé qué. Todos los países europeos, como somos, en fin, históricos, pues todos tienen sus nacionalidades, sus regiones. Es decir, los italianos de Milán no tienen nada que ver con los de Cerdeña y tal. Entonces, todas esas cosas de incentivar los follones, es decir, pues además, si es que no tiene ningún sentido. Si todos estamos con la sinfonía de Beethoven, todos unidos, oiga, Soria independiente ahora no tiene sentido. Oiga, mire usted, en Cataluña... Yo tampoco metería miedo a la gente. Es decir, vamos a ver, a Europa le da miedo la inestabilidad. Absolutamente. Mucho terror. Terror. No, a los ahora, si hubiera un gobierno estable de izquierdas, Europa diría, bueno, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Claro. Y entonces estos llegarán y dirán, pues vamos a hacer una ley 25, 28, 15, la que sea, de ayuda a la gente. Dirán, vale, ¿y cómo lo van a pagar? Emergencia social, ¿no? Oye, que tiene aspectos, yo lo he dicho, tiene aspectos positivos, ¿eh? A mí esto de que a la gente, por ejemplo, no se le pueda cortar en invierno... Vale. No. Pero esto de si no saben cómo lo van a pagar... Oye, Luis, por favor, es que pero no me dejas terminar. Pero si no dejes ahí. No empecéis así el año, venga. Es que no he terminado.
Es que eso es a lo que voy. Es decir, a mí tiene cosas positivas. Que se le diga a la gente, a usted no se le va a cortar ni la luz ni la calefacción en pleno invierno, pues me parece que es positivo. Pero, ¿cómo lo va a pagar usted? Dígame qué es lo que va a hacer usted para pagarlo. Oye, y a lo mejor Bruselas dice, pues me parece un plan razonable. No lo sé. Es decir, esto es lo que tiene que pasar. Acotación lo que le preocupa a Bruselas no es el plan, sino la inestabilidad política. Eso sí le preocupa a Bruselas. El ejemplo claro, Federico, Portugal es el ejemplo claro de lo que está diciendo Federico. Oye, ahí se ha formado un gobierno contra el que ha ganado las elecciones de izquierdas. ¿Y qué hace Bruselas? ¿Y qué hace Berlín? Pues observar la jugada. Pero cuando haya medidas que perjudiquen seriamente el interés de los ciudadanos portugueses y europeos, actuarán. El interés de los empresarios y de las multinacionales. Es que esa es la clave. Estáis hablando todo el rato de Europa, ¿qué le preocupa a Europa? No, ¿qué le preocupa al Banco Central? Que lo dirige Draghi, que no tiene nada que ver con los políticos. ¿Y qué le preocupa al Banco Central? Pues claro, el beneficio de los empresarios, porque sin beneficio no hay creación de empleos. O sea, el cuento viejo de tal. ¿Qué es lo que pasa? No, perdona. Digo porque es un cuento viejo y tal, y además si puede tomarse en cuenta o no, si yo no digo que no. Pero es que aquí, cuando empezó Rajoy, antes de hacer la reforma laboral, nada más ganar Rajoy, habían hecho un acuerdo los sindicatos y la patronal, un acuerdo de convenios, de tal, de rebaja de derechos y rebajas salariales. Salarial. Y Rajoy se negó a hacerlo porque quería más y se cargó más. Y uno de los problemas, por ejemplo, que hay ahora, que es dramático, es el de la negociación colectiva. Entonces, ¿se puede cambiar eso o no? Claro que hay que cambiarlo, pero no quiere. El que no quiere es el empresario, con todos los respetos para el empresario, que puede decir, pero lógico, el empresario va a lo suyo, al beneficio. Pero claro, los trabajadores también tendrán derechos. El Estatuto de los Trabajadores de que se está hablando es que la reforma laboral se ha cargado el Estatuto de los Trabajadores, que era la última mínima garantía que teníamos nosotros, también aquí, incluidos los de aquí. Es decir, entonces, la reforma laboral también ha creado un empleo absolutamente precario. Pues hay soluciones para buscar eso. Y es el mismo dinero distribuido. Lo que no es el mismo beneficio para los empresarios. Bueno, y esa es la batalla. Claro, lógicamente, digamos, los grandes empresarios, las grandes multinacionales, los famosos mercados, que Felipe González decía que no me han presentado nunca, aunque ahora los defiende, pues no quieren que haya una vuelta atrás en la reforma laboral porque hacen lo que les da la gana. O sea, y amenazan. Hombre, ¿cómo? Es que cuando hemos hablado antes de Grecia, bien lo ha dicho por aquí de fondo, lo has dicho tú, amenazaron con echar a Grecia, Así, ni Europa, ni ostras, ni nada. Aquí la pela es la pela. Y quien manda es Draghi, no Merkel. Merkel hace lo que le dice Draghi. A ver, si al final hay un pacto PSOE-Podemos, me gustaría saber, Podemos, qué medidas no estaría dispuesto a renunciar, Israel. Pues, medidas a nivel económico. Vamos a ver, para que la gente nos entienda y por resumirlo muy claro. En la parte de la izquierda apuestan en los programas económicos, yo los he tenido, es parte de nuestro trabajo que nos lo hemos tenido que ver, es en la parte izquierda, digamos, apuesta por el gasto. Es decir, yo, pues eso, subo el salario mínimo interprofesional, coberturas, una serie de cosas, digamos, que disparan el gasto en un país que está, como decimos, muy endeudado, y los otros, digamos, la parte de la derecha, pues trata un poco de gestionar. Sobre lo que decía Raimundo, hombre, yo no estoy de acuerdo. Es decir, en un mundo ideal, Raimundo, lógicamente los empresarios son los primeros interesados en que su gente, su plantilla, que además en España son pymes... Pero si los echan cada semana, si no hay contratos de más de 48 horas apenas. ¿Pero de qué estás hablando? Los echan porque disfrutan. Claro, no porque disfruten, sino porque les encanta. No, porque hemos echado a 15 hoy. Pero si no estoy diciendo, es que no hagáis caricaturas. No hagáis caricaturas. Estás haciendo no, vosotros estáis haciendo una caricatura, porque yo estoy diciendo un problema real, que es el problema de que los contratos duran muy poco. Y eso no demuestra mucho cariño, porque simplemente si tú ves que funciona un trabajador, le das otra oportunidad, Es lo que está pasando. No, señor, porque cuando llegan a un punto determinado. Cuando llegan a un punto determinado y tienen que hacer los fijos antes, hombre, claro, a ver, los quitaban. Y además da igual, si es que sabéis lo peor de todas estas historias, es que podemos estar aquí hablando y hablando y hablando, pero ahí la realidad fuera es la que es. Y así pasan los resultados que pasan, tan raros. Y en cualquier caso, Nieves, dentro, digamos, de las opciones que planteamos, pues hombre, podemos intentar, en línea con lo que decían los compañeros, de buscar una estabilidad, eso, PSOE-Podemos al lado izquierdo, porque claro, tú me has hecho un encargo, dice, oye, mírate todos los programas económicos. Claro. Joder, y para que te hagas una idea, bueno, Izquierda Unida está ya ahí en la transición, pero claro, si quieres tú hacer chistes, caricaturas o risas, podemos entrar a ver el programa económico de la CUP,
CUP, que eso es, como dicen los ingleses, hardcore, ¿no? Es decir, es una pasada, o Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Pero por qué? Todos vamos a estar muy felices porque tiene la legalización de la marihuana, con lo cual todo lo vamos a relativizar bastante, vamos a estar todos en una especie de globo, sí, bueno, claro, por eso de esto, pero vamos, una locura total y absoluta. ¿Pero por qué una locura? Dime 2 o 3 cosas Pues mira, que te parecen una locura. Mira, venga, 4 cositas, ¿te parece? De la CUP, que por cierto, la gente también tiene que escuchar, ¿no? Decir, oye, ¿qué extremistas son los de Podemos? ¿Les ha escuchado usted el programa electoral antes de que se presentaran y las cosas que decían? Porque no es nuevo. Los de la CUP se definen como un partido anticapitalista y, por tanto, ¿qué es lo que plantean? Salida del euro, impago de la deuda, total. Es decir, oiga, ¿usted cuánto dice que le debemos? 1 billón de euros, yo no voy a pagar, Syriza, ¿no? Es decir, oiga, yo me planto y no tal. Colectivizar la propiedad privada, que supongo, Raimundo, te trae recuerdo de tu más tierna juventud. Eso es un poco antiguo. Es decir, todos allí en la comuna disfrutando. Y oye, otro tema que también es divertido, nacionalizar la banca, ¿sabes? Esto, la CUP. Eso lo iba a hacer mal. Sí, por eso. Pero es que, oye, ¿qué más da si Podemos? Mira, Podemos decir, hablaba de la semana laboral, la jornada laboral, 35 horas semanales. Hablaban de la jubilación a los 60 años, al final le dijeron, mira, olvídate porque lo que estás vendiendo son unicornios. Al final, ahora son 65 y con suerte. Y subiendo. Hablaban de la renta mínima, básica, la renta universal, luego fue la renta básica y luego le pondrán otro nombre. Hablaban de nacionalizar las eléctricas, luego se lo piensan y dicen que no. Si da exactamente que cuando igual. se llega al poder todas esas cosas a lo mejor se cambian. ¿Qué pasó con Varoufakis y el amigo de Tsipras cuando llegan al poder? ¿Qué pasó? Al final se bajan los pantalones y dicen sí a todo lo que le diga Europa. Entonces, ¿qué más da lo que digan? ¿Qué más da lo que digan si al final dirán, en parte, lo que les diga Draghi y en parte todo lo que hayan dicho, como se darán cuenta de que no hay forma de pagarlo, pues en el ínterin te preparan una, ¿qué tal? Los amigos de Esquerra Republicana, por supuesto, apuestan, porque a la gente hay que escucharle, ¿no? Es decir, ellos no quieren esa unión de Europa que hablábamos, quieren que las regiones tengan su fuerza, claro, para dotarse de que para eso son, digamos, independentistas catalanes. Apuestan, por supuesto, por abolir el ejército. Ahora sí, es curioso, incrementar las interconexiones con Europa en el tema energético, porque, claro, les interesa a ellos para dotar al país catalán de una generación independiente de energía y luego pues... Esquerra, uno de sus puntos era abolir el ejército español. Sí, total. Lo cual en una situación, como sabes, Nieves, que me ahogo, geopolítica en la que estamos, pues eso... Entonces, la defensa la amenaza de España, la amenaza... No, pero escucha una cosa, Nieves, de la propia Cataluña, porque claro, tú no tienes ejército ni tienes nada, y ¿quién te garantiza a ti que digan los franceses? Oye, Cataluña mola, me la voy, que además son muy expansivos. Oye, no, claro, ¿y qué le vas a mandar? ¿A los Mossos de Escuadra con la chistera? Ellos tienen claro. Vamos a los fundamentales. Sí, venga, Ricardo. Esquerra Republicana gobernó 4 años en Cataluña y desde luego no se le ocurrió. Lo hizo fantástico, ¿eh? No se le ocurrió abolir el ejército. O sea, sí, yo creo que hay una cosa importante. Primero, preguntabas, ¿qué es lo que preocupa? La estabilidad. Los empresarios es lo que dicen. En los foros empresariales a los que yo asisto, por ejemplo, Madrid, Foro Empresarial, lo que piden a los políticos es, mira, estabilidad. O sea, si el pueblo decide una alternativa, Podemos, lo que sea, pero nosotros como empresarios queremos saber la estabilidad. O sea, que ustedes nos den un marco y nos den un tiempo. En 4 años esto va a pasar, en 8 años esto va a pasar. Las infraestructuras que van a valer van a ser estas que no eran las de antes, pero tienen ustedes un marco de seguridad. Por tanto, ellos quieren seguridad, porque es obvio que hay regímenes absolutamente autoritarios, dictatoriales en el mundo, y nadie dice, es que eso es... No, son estables. Y van los empresarios y invierten allí. Por tanto, no es un problema. Segundo, China o Arabia Saudí, ese país tan demócrata que sabemos todos, ¿no? Pues mira, ahí está, y no le pregunta a nadie, es que ustedes resulta que no son demócratas, no, quieren estabilidad. Por tanto, los empresarios quieren estabilidad. Decir que al final no pasa nada. No pasa nada, si hay estabilidad. Y termino diciendo, oye, tampoco hay que idealizar, querido Israel, y tú y yo estaremos de acuerdo, a este gobierno de España que preside Rajoy, porque es que hoy mismo publica El Mundo el gran periodista Paco Núñez, que es el que más sabe, sin duda alguna, de estos temas, y dice, oiga, utilizando la seguridad social, este gobierno ha cuadrado las cuentas ante Bruselas, pero lo ha hecho de esta manera tramposa, comillas,
Estoy todo. A ver, ojo, no estoy llamando tramposo. Con un titular, por favor. Responde con un titular. Yo, desde el cariño que sabe que le tengo a Ricardo, primero, estoy de acuerdo con Paco Núñez, un abrazo muy fuerte. Segundo, eso que dice Paco, que ha hecho el gobierno del PP, lo hacen todos. Y el titular que me dices, ¿cómo va a establecer, cómo va a plantear estabilidad un grupo que es asambleario? Es decir, ellos sobre la marcha van diciendo, ahora esto, ahora lo otro. No te pueden plantear un horizonte de 4 años porque ni ellos mismos lo saben, Nieves. Es decir, lo hemos visto en la CUP, que si el 50, que es imposible estadísticamente, los profesores de estadística te dicen, señores, hay más posibilidad de que te toque el gordo de la Navidad de lo que ha ocurrido en la asamblea de la CUP. Que sea 50-50, si es que es imposible. Ricardo, bueno, pues está manipulado. Eso quiere decir que controlan. Un titular. Está manipulado. Hoy sabe lo que va a pasar porque hoy, enero, es el principio de una desaceleración económica que se materializa fuerte en el 2016 o en el 2017 y en eso coinciden todos. Y volverá a subir el dólar a 117 euros, perdón, el euro a 117, el 1,17, perdón, etcétera, etcétera. Es decir, la economía española ni Rajoy garantiza en estos momentos que vaya a ir bien. Encima, pues más inestabilidad. Yo le voy a pedir a Israel que no se vaya porque vamos a hablar de algo que yo no sé si a ti como economista te interesa, pero a mí como madre de niños pues me interesa. La cabalgata multicultural de Carmena. Ojo, ahí lo tienen ustedes. Vamos a hablar porque va a tener un DJ y no va a tener camellos, ningún tipo de animal. Pero ojo también a la cabalgata de Navidad Republicana del Ayuntamiento de Valencia, que aquí tienen a Libertad, Fraternidad, Igualdad. Cuando he visto la foto he pensado, digo, se ha ido de copas Joan Ribó y se ha ido con 3 amigas a celebrar el ayuntamiento. Es que si no, de verdad. Bueno, esto, en fin, lo vamos a comentar, Luis. No, ¿qué te pasa? No, me estoy riendo, tiene razón Federico. Si es para, es una broma. Es para salir y hacer del balcón, pues para salir y hacer balcón. Ahora lo contamos, Antes un consejo y tiene que ver con el tema de oír bien o no oír bien. Un 62% de... Les habíamos dicho que íbamos a comentar, bueno, estamos ya en periodo, los niños se están preparando, mañana Noche de Reyes, cabalgatas, hoy ya ven ustedes la cabalgata multicultural de Carmena con un DJ sin camellos y por otro lado, hoy mismo en Canillejas por fin va a salir una Gaspara, una reina Gaspara. También, por otro lado, tenemos ayer esta improvisada, o por decirlo de alguna manera, es una prueba de una Navidad republicana en Valencia, con igualdad, fraternidad y libertad. Bueno, pues vestidas de majas. Bueno, pues esto muy rápido, aquí está, aquí están en el balcón. Están de buen ver, además. Esa es otra. Porque yo bueno, oye, no os metáis con estas cosas, que esto ya es... pero sí que está muy bien salir al balcón después de tomarte un arroz a banda. A mí me altera mi ideal de libertad, igualdad y de fraternidad. Es un ideal bello y la verdad es que por favor, hermoso. Pero no hablemos de belleza o no belleza, sino hablemos de cambio de costumbres. Pero, no sé qué os parece. Víctor. Mira, la alcaldesa de Madrid en la cabalgata, la gran cabalgata de la ciudad de Madrid, mañana día 5, yo creo que se ha cortado un poquito en la introducción de novedades agresoras hacia todo aquel que cree y respeta en la tradición católica, ¿no? de estas fiestas que estamos celebrando. Se ha cortado porque al final lo que va a hacer es introducir, bueno, pues algunos cambios como lo del DJ o lo de los camellos, que en fin, se supone que es una defensa de los animales, que no se hacía. No habrá ovejitas cuando había, tampoco, ningún animalito. Yo pregunto si es un ultraje a los animales que haya camellos en una cabalgata de Reyes. Pero bueno, ahora, en otras cabalgatas, en distritos, es donde yo creo que ahora Madrid está introduciendo, inoculando ya, empezando a inocular ese virus del ataque a lo católico. Por ejemplo, el ataque a lo católico, has dicho. Absolutamente. Por ejemplo, con la entrada de una mujer en el papel de un rey mago, aunque sea disfrazada, y sobre todo en el caso de la prohibición, el veto lamentable y terrible a un colegio Carabanchel. Exactamente, un colegio católico al que no se deja participar precisamente por los ideales que defiende, ¿no? Al que
se le ha prohibido participar, lo cual supone una discriminación terrible a 800 niños. No estamos hablando de adultos, a 800 niños, y un ataque a la libertad de sus padres para elegir el centro donde quieren. Entonces, en el fondo de lo que se trata es de incumplir aquello que dijo ahora Madrid cuando llegó al poder, y es: gobernaremos para todos los madrileños. Mentira y falso. Gobiernan contra aquellos que no piensan igual que ellos. ¿Estáis todos de acuerdo? No. ¿Queréis puntualizar? Venga, Ricardo. Bueno, no, estoy bastante de acuerdo con Víctor. En el sentido, vamos a ver, esta es una celebración, Navidad se llama, y tiene una liturgia. Es que el que no acepta la Navidad porque se siente que no es, digamos, no se siente católico, no se siente, bueno, ni siquiera costumbrista, porque hay muchas personas que simplemente la Navidad la respetan y la adoran, aunque sus creencias no sean católicas, por tanto. Pero tiene una liturgia, tiene un código. Entonces, usted deje esta Navidad, yo creo que es un error alterar la Navidad, alterar los símbolos de esa Navidad, que son los 3 Reyes Magos, y bueno, nos dice las Escrituras que son hombres. Entonces, por tanto, hay que respetar eso. Ahora, esto no quita, por supuesto, para que el ayuntamiento diga: pues voy a financiar también una cosa que se llama el solsticio de invierno, porque me gusta mucho y demás. Oye, pues que hágalo usted, porque también es verdad que puede haber muchos madrileños que quieren el solsticio. Hágalo. Bueno, de este tema vamos a hablar mañana, termino con los animales. Y estoy a favor de que los animales no sean utilizados. Por supuesto, no en los circos, está clarísimo ya, y por supuesto también en las cabalgatas. Ricardo, hablaremos mañana. Lo de los camellos yo creo que es un tema menor. Que decir, efectivamente, bueno, ya hay muchas cabalgatas. Hay cabalgatas, hay cabalgatas que llevan camellos y otras en las que no, van con las carrozas y ya está. Bueno, como de esto vamos a hablar mañana, de verdad, os quito ya la palabra para hablar de una noticia tiene importante. Importancia eso que acabas de decir, porque no se celebran los cambios de otras estaciones. Solo se celebra esta, porque se hace en contraposición de... Bueno, doy las gracias a Israel por habernos acompañado. A ti, Nieves, como siempre. Gracias a todos, compañeros. Y yo pienso que a cualquier animal, dándole carga de trabajo, es la mejor forma de preservarlo. Por eso no tenían que haber quitado los caballos a los reyes. Bueno, los caballos, por aquí reivindica Raimundo. Los de Bonanza también. Bueno, yo quería terminar con una noticia que me parece que hay que reivindicar el papel de una gran personalidad que se nos ha ido, como es don Alberto Iniesta, Monseñor Iniesta, el obispo que llamaban Rojo de Vallecas. Va a ser recordado como el obispo que luchó por la libertad y la democracia. Como les digo, se nos fue el pasado domingo. Él fue obispo auxiliar de Madrid durante 26 años. Falleció en la residencia sacerdotal de Albacete y hoy hubiera cumplido lo que son las cosas, hubiera cumplido 93 años. Su cuerpo ya está en la Colegiata de San Isidro, donde el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, va a presidir esta tarde su funeral y entierro. Monseñor Alberto Iniesta siempre fue un firme defensor de la buena y pacífica convivencia entre todos los españoles. Antes de decir descanse en paz, sé que algunos de vosotros lo conocisteis sobradamente, un gran luchador, ¿verdad? Un hombre muy cercano, Ricardo, que tú también tuviste oportunidad de estar. Bueno, periodísticamente yo viví la transición periodísticamente y desde luego no se puede entender a Enrique Tarancón, al cardenal Tarancón, sin su obispo auxiliar, sin Monseñor Iniesta. La Iglesia española tuvo en aquel momento un papel decisivo en la implantación de la democracia en España. Es verdad que había grandes resistencias dentro de la propia Iglesia, pero había valientes y personas que querían convencer a la jerarquía eclesiástica española de que no tenía por qué ser la Iglesia española partidista, no tenía por qué ser la Iglesia española seguir al régimen de Franco ni a ninguno, sino un ámbito democrático en el cual jugara la normalidad democrática de los partidos. Y en esto la Iglesia española ha colaborado de una manera firmísima en hacer esta democracia, con personas como el obispo Iniesta, que se destacó por su lucha para la implantación de la democracia en España. A él hay que agradecerle sin duda un papel determinante en el compromiso de la Iglesia con la democracia española. Pues hay que decir que acompañó en el gobierno pastoral de Monseñor Tarancón, de Suquía y también de Rouco Varela. Descanse en paz, se nos ha ido una gran personalidad que no se entendería la democracia sin el papel que él desarrolló. Bueno, pues dicho esto,
supuesto, nosotros nada más nos queda dar el resultado de este día. Ya ven ustedes, ¿debe Artur Mas abandonar la política? Sí, un 77,2%. No sé si os sorprende. Un no, un 22,8%. Lo que son Bueno, 22. ¿sorprende el 22 o sorprende? Es demasiado alto. Demasiado alto. Bueno, Todavía le gracias quedan amigos a Raimundo Mas. Castro, te deseo un buenísimo 2016. Gracias Ricardo Muchas Martín, gracias. Víctor placer. Arribas. Hasta mañana, Nieves. Hasta mañana también. Adiós, Federico Nieves. Quevedo, gracias. Placer. Luis Valcarce, un placer. Israel y a todos ustedes nada más, muchas gracias. Seguiremos aquí mañana contándoles la actualidad del día y hablándoles de las distintas cabalgatas. No se lo pierdan. Hasta mañana.